Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy hablaremos sobre un libro interesantísimo, un libro que además yo creo que va a generar mucho debate, pero que sobre todo constituye una gran contribución, no solo a la historia de Santa Cruz, de su desarrollo, sino a las propuestas sobre su futuro. Me refiero al libro El Proyecto Cruceño, Historia, Región y Desarrollo, que ha sido promovido por el Centro de Estudios Cruceños del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y qué mejor que conversarlo que con su autora, con Ana Carola Traverso, socióloga, graduada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora. La hemos tenido varias veces en este espacio digital, sobre todo yo diría una gran estudiosa de la historia del desarrollo cruceño de las últimas 6, 7 décadas. Particularmente sé que viene de más allá. Muchas gracias, Ana Carola, por aceptar esta invitación. Gracias, Oscar, por tenerme aquí en tu programa. Gracias. Bueno, el proyecto cruceño, ya el nombre de por sí es muy, no solo muy llamativo, muy provocador, pero muy claro. Y le preguntaría, ¿cuáles son las principales ideas que plantea su estudio? Bueno, yo creo que la idea principal es que Santa Cruz siempre ha tenido un proyecto para sí, que se ha ido construyendo y forjando a lo largo de las décadas, a lo largo del tiempo. Ha tenido distintas versiones, se ha reiterado mucho en algunos puntos, como por ejemplo el qué tipo de modelo de desarrollo, no necesariamente desde lo puramente económico o economicista, pero sí desde el punto de vista territorial. Entonces, en realidad, al hablar del proyecto de desarrollo, del proyecto cruceño, se puede generar muchas interpretaciones sobre cómo es que esa sociedad cruceña, esa sociedad política, se va forjando como una sociedad política a lo largo de las décadas, en especial en las décadas del siglo XX, e incluso hasta ahora, ¿no? Hasta el siglo XXI también. Como digo, ha tenido distintas versiones, ha tenido un comité de obras públicas, luego tuvo otro comité de obras públicas siempre con el mismo hilo conductor. También tuvo una corporación de desarrollo abocada netamente en el desarrollo regional, apalancando proyectos de todo tipo que tengan que ver con desarrollo. Y si bien sucedieron momentos donde se perdió la estructura política de ese modelo propio forjado en sí y para sí mismo, luego vuelve con el modelo autonómico, ¿no? O sea, con la reivindicación de la autonomía y bueno, y hasta el día de hoy eso es lo que tenemos y lo que nos permite seguir construyendo un proyecto de sociedad. Y en el libro se menciona que buena parte de este proceso de desarrollo se ha gestado alrededor de una tensión, que es ese conflicto, por así decir, entre el Estado y la región. ¿Cuál es el concepto? Conflicto está muy bien dicho. En realidad yo lo que a lo largo de mis investigaciones he podido detectar es que existen dos proyectos de sociedad, ¿no? Un proyecto que es el que tiene el Estado boliviano para Santa Cruz, que entra en contradicción con el proyecto que esta región tiene para sí misma, ¿no? Entonces, en la medida en que el uno que tiene supuestamente más fuerza y más poder, intenta imponer su visión sin consenso y sin establecer ningún tipo de alianzas, ¿no? Esos proyectos van a entrar en choque. Pero en realidad son dos visiones que existen. Las dos están cargadas de una propuesta ideológica específica, de un tipo de desarrollo específico para sí. Entonces, podemos sostener que a lo largo de la historia el modelo de desarrollo que ha querido el Estado boliviano para Santa Cruz ha sido un modelo de desarrollo más extractivista, ¿no? Más depredador. Y por el otro lado, el modelo que se va a forjar en Santa Cruz va a ser todo lo contrario. No siempre va a ser un modelo, qué sé yo, muy fino y sofisticado, pero sí se va a ir sofisticando con el tiempo. Sí se va a ir puliendo, sí se va a ir pensando y creando categorías espaciales para sí, ¿no? Entonces, algunas de esas categorías espaciales o analíticas, ¿no? O de planificación, son los planes, son los instrumentos que la región va a generar para sí. Y si nos sumergimos a analizar de qué van esas propuestas, qué tipo de desarrollo proponen, qué tipo de diálogo, cómo contemplan el diálogo con la ciudadanía y con los distintos agentes sociales, cómo contemplan el apalancamiento de oportunidades de crecimiento económico, a partir de qué, cómo logran
cómo proponen adaptarse a lo largo del tiempo, incorporando quizás criterios que no necesariamente estuvieron presentes desde un comienzo, pero que la realidad les indica que tenían que hacerlo. Entonces, yo la conclusión a la que llego es que ese tipo de desarrollo, ese modelo de desarrollo, que es el cruceño, es mucho más, es generador, o sea, es mucho más abierto, es mucho más horizontal, involucra, para que sea efectivo, involucra, debe tener nexos directos con la ciudadanía, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, porque de esa manera se vuelve mucho más inclusivo y de base ancha, ¿no? Entonces, eso es en realidad de lo que trata el libro, de cómo esas tensiones se van a ir en momentos volviendo mucho más álgidas, mucho más reales, ¿no es cierto? En otros momentos no tanto, pero es un tipo de desarrollo que nace a partir de la constitución de un contrapoder regional, un contrapoder cruceño, que se piensa a sí mismo. Bueno, ese concepto que usted acaba de mencionar, Ana Carola, es una constante en sus investigaciones. Esa idea de Santa Cruz convirtiéndose en ese contrapoder del centralismo, por así Exacto, decir, ¿no? exacto. ¿Y cómo ve que está evolucionando eso? Bueno, ese contrapoder en realidad parecía, las políticas de los años 90 hubiesen parecido que, o hubieran indicado que ese contrapoder había sido aniquilado porque se había eliminado, se había extinguido la institución madre que le daba cobijo, que era la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. Pero hay que pensar que esas políticas suceden a mediados de los años 90 y a comienzos del 2000 todo ese andamiaje, esa reforma institucional que se realiza en el Estado empieza a carcomer lo que quedaba del Estado. Entonces, vemos surgir en el país entero movimientos de todos tipos, movimientos sociales, ¿no es cierto? Inclusive aquí en el Oriente surge la Nación Camba también como un movimiento que reivindica un tipo de identidad y un lugar, una forma distinta de encarar la ciudadanía y la necesidad de generar otros modelos alternativos de Estado y de interacción con el Estado. Eh, pero luego también surge la autonomía, ¿no? Como una fuerza, como un movimiento político sumamente que no solamente en Santa Cruz, sino en el resto del país también, ¿no? Que se arraiga en el resto del país y se vuelve un movimiento nacional. Entonces, cuando entendemos ese contexto, el contexto de la autonomía, y vemos cómo se rearticulan los distintos sectores de la sociedad que solían tener presencia y solían tener espacios o podemos decir que eran parte de la toma de decisiones a nivel departamental de desarrollo, los vemos, vuelven, ¿no? O sea, los volvemos a ver en escena. Entonces, lo que en realidad le sucede a ese contrapoder es que muta. Y ya no necesariamente tiene a la Corporación de Desarrollo como podríamos decir como colchón, pero sí tiene a los gobiernos departamentales, ¿no? Y a las fuerzas que constituyen esos gobiernos departamentales, ya sean las asambleas, ya sean los distintos, incluso hasta los mismos indígenas como un nuevo actor, ¿no? Pero ese contrapoder se rearticula a través de la autonomía y de los gobiernos departamentales. Entonces vuelve, ¿no? Entonces, hoy en día ha habido un cambio de gobierno, ¿no es cierto? Pero la autonomía es el espacio donde ese contrapoder vive y sigue respirando, ¿no? Y se fortifica. Ahora, otra constante de su investigación es justamente esta evolución de la capacidad cruceña, que usted decía hace unos minutos, de pensarse, de buscar su desarrollo, que podríamos decir que esa búsqueda del dorado que quizás trajo a nuestros fundadores, digamos, de Santa Cruz hace varios siglos, hace más de 4 siglos, hoy se llama la búsqueda del desarrollo, ¿no? Y hay muchas instituciones, no solo estatales, sino también privadas, que Claro. va creando Santa Cruz para lograr ese progreso y desarrollo, y muchas de las cuales siguen plenamente vigentes, evolucionando, reinventándose, innovando. Sí. También las analiza También las en su libro. analizo. Y son muy importantes tomarlas en cuenta, Oscar, porque, a ver, las sociedades pueden tener movimientos, ¿no es cierto? Pero lo importante es entender que del tipo de asociaciones que quizás orgánicamente se van creando, algunas perduran, otras no. Para lograr perdurar significa que tienen relevancia, ¿no? Y que la gente las utiliza o que tienen algún tipo de utilidad para la sociedad. Las instituciones que no tienen más utilidad pues van muriendo y es un proceso
podemos decir casi como el proceso del mercado, ¿no? De oferta y de demanda. Lo interesante es cómo una institución que es más añeja, ¿no? Logra mantenerse y perdurar en el tiempo. Y la importancia que tenemos que también darle a las instituciones, porque construir cuesta mucho, o sea, construir algo, aunque sea, no importa si es del sector público o del sector privado, construir demora mucho tiempo y demora una serie podemos decir, de pasos, ¿no es cierto? Tenemos que establecer comunicación con quien sea que va a ser nuestra audiencia como una institución, ¿no? O sea, o nuestros beneficiarios. Tenemos que poder generar servicios para esas instituciones, tenemos que formalizar los procesos para que incluso los que vienen mañana puedan también beneficiarse, puedan poder ser parte de ello, ¿no? Entonces, las instituciones tienen un rol fundamental en la sociedad. Ahora, hay, como decía, hay instituciones que han logrado perdurar a lo largo de las décadas. Lastimosamente nos falta, o sea, yo lo digo desde la sociología, nos falta entender mejor, o sea, despojarnos quizás de sesgos, ¿no? Y analizar las instituciones fríamente mirando qué es lo que realmente han hecho a lo largo del tiempo. Eso demora tiempo, eso demora disciplina, ¿no? Para poder precisamente ir construyendo una secuencia histórica de los eventos que pueden constituir a esas instituciones y también ir hilvanando los liderazgos, ¿no? Y la visión que se va tejiendo y que se va construyendo a lo largo del tiempo a través de esas instituciones y de esos liderazgos, ¿no? Entonces, llegamos al presente, ¿no? O sea, este libro termina en el 2020 o 2021 más o menos, en ese tiempo, porque sí que me interesaba analizar, o sea, se habla mucho de la autonomía y hay un relato que se está construyendo sobre la autonomía, pero todavía tenemos la tarea aún de ir analizando y de ir viendo qué es lo que realmente logró la autonomía, ¿no? Y si logró algunas de las metas iniciales que se había propuesto o si no. Y ver dónde nos falta, dónde quizás por cualquiera haya sido la razón, todavía nos falta y poder concentrarnos en eso mientras vamos creando más institucionalidad, mientras vamos formalizando esos procesos, mientras vamos volviendo más sofisticados los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para la realización de políticas públicas, de más legislación departamental, más competencias, ¿no? El ejercicio de las competencias que tenemos e ir por más, ¿no? Y ver de qué manera podemos ir por más. Pero si no tenemos un análisis y no valoramos lo que tenemos a mano, pues esa es una tarea imprescindible para poder pensar en el futuro, ¿no? De hoy hacia el futuro. Ahora, pensando justamente hacia ese futuro, quizás, claro, en el pasado era más importante o se tenía más expectativa, digamos, más necesidad en lo que podía ser una institución como el Comité de Obras Públicas o la misma Corporación de Desarrollo. Pero hoy hay una sociedad civil que crece, que emprende, que invierte, que innova, que de ahí salen nuevos proyectos empresariales, como que ya no necesitan, entre comillas, claro, alguien como esa hacía la Corporación de ayuda. Desarrollo que hacía los proyectos iniciales y le decía, bueno, por aquí hay un estudio que dice que podemos desarrollar esta actividad, como que ahora hay una sociedad Claro, que está generando hay esos un propios mercado. proyectos de desarrollo, Sí, ¿no? sí. Además, una sociedad, como lo hemos visto en los cabildos que se han realizado recientemente, que se manifiesta, que se compromete. ¿Cuál es su análisis justamente de esa sociedad civil cruceña? Bueno, la Santa Cruz de hoy en día no es la misma sociedad, no es la misma Santa Cruz de los años 70, ¿no? Efectivamente, ahora hay un mercado mucho más grande, hay un sector privado muchísimo más grande y muchísimo más complejo del que había hace 30 o 50 años atrás, ¿cierto? Entonces, eso es algo que ha sido posible gracias a esas instituciones, que esa es una de las cosas que también a mí me interesa reivindicar, ¿no? O sea, el desarrollo que tenemos ahora es el resultado de esfuerzos que se sembraron en el pasado, ¿no? De decisiones que se tomaron en el pasado, que lograron darnos lo que hoy tenemos. Pero la importancia, ahí creo que la clave para entender eso, y esto sí que me gustaría desmenuzarlo por un segundo, porque tanto Comité de Obras Públicas como la Corporación de Desarrollo en realidad eran instituciones, podríamos decir, en el léxico de hoy en día, eran alianzas público-privadas. No eran puramente estatales, ¿no? Pero tampoco eran puramente públicas. Entonces, eran alianzas, Privada. privadas. Eran alianzas público-privadas que sí manejaban, en su gran medida, manejaban fondos públicos, que en concreto eran las regalías.
Pero lo interesante es que su visión siempre fue de trabajar de forma colaborativa y junto con la sociedad civil, junto con el sector privado. No era de al privado no lo miro, no me interesa colaborar, todo lo contrario, era más bien cómo podemos hacer para entre todos salir adelante. Cómo podemos hacer, si tenemos este problema, cómo entre todos podemos contribuir a una solución basada en opiniones y en criterios más diversos, porque precisamente el directorio era un directorio diverso, ¿no? En cuanto a representación. Entonces, ahí está su gran mérito y su gran logro. ¿Cómo podemos hacer para incorporar las lecciones nos está mostrando y lo que nos está indicando la realidad de iniciativas que quizás están sucediendo en la sociedad civil, que no están todavía siendo incorporadas en el sector público? ¿Cómo podemos incorporar esas lecciones? Como el caso del cooperativismo, ¿no? Porque el cooperativismo nace en la sociedad civil y el Comité de Obras Públicas lo incorpora como un método de trabajo para llevar agua potable y electrificación al resto del departamento. Entonces, ahí está en encontrarse en ese punto medio entre público y privado, es donde está podemos decir, el ingrediente mágico, ¿no? Ahora, una de las cosas que mencionaba Oscar es que, por supuesto, no estamos más, no, son, no todo el libro es una oda al pasado, ¿no? También es importante contextualizar y traer esas lecciones al presente. Y en relación a todo este movimiento cívico de la sociedad civil, que es impresionante, quien está aquí, quien logra vivir un paro, no tiene cómo negar la diversidad de manifestaciones, ¿no? O sea, la energía que hay, la inmensa creatividad que está desatada en cada rotonda, ¿no? Y en cada punto. Y ahí el tema está, Pero Ana Carola, usted que vive en Nueva York, en un lugar tan grande, es que hoy en el mundo no existen manifestaciones tan masivas, no, voluntarias, donde la gente vaya por no, su no, cuenta con sería tanto compromiso. impensable, sí, O sea, sería, ni en países con mucho más población que la nuestra, o con mucha educación o formación no, cívica. no, es No impensable. existe este tipo de manifestaciones Yo ciudadanas. no conozco ninguna. La verdad es que voy a llegar a Nueva York y voy a analizar y ver si es que en Estados Unidos han existido movimientos de esta magnitud, pero para mí no conozco, ¿no? O sea, la verdad es que no desconozco que haya algo así tan masivo, de un impacto tan impresionante como se vive aquí, ¿no es cierto? Y esa cohesión que hay a partir de un tema que es político, ¿no es cierto? O sea hoy o haya sido el 2019 o el año pasado, cuando también hubo otro paro, son movimientos políticos. Y aquí no hay que tenerle miedo al decir político, ¿no? O sea, tenemos una conciencia de qué queremos, de cómo queremos construir una sociedad y tenemos absolutamente todo el derecho del mundo en pelear por él, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, tenemos todo el derecho de poder plasmar en política cómo nosotros nos sentimos identificados y poder construir algo a partir de eso. Lo que pasa es que nos han metido ese chip que no puede ser político, como que solo ellos puedan hacer política, pero la política es algo que todos tenemos el derecho a ejercer y a practicar, independientemente de la posición ideológica, ¿no? Que decidamos adoptar. Pero bueno, en ese sentido, creo que volviendo al tema de la ¿Cómo traer sociedad, esto hacia el presente? Decía. claro, hacia la sociedad civil, yo puedo tejer un paralelo, por ejemplo, ¿no? Cuando la corporación se cerró, el argumento que se dio para cerrar la corporación era un argumento que no tenía ninguna validez. Y uno se da cuenta de eso porque va analizando los datos, va analizando la situación, las reformas institucionales que se estaba haciendo, el tipo de demandas de cambios que estaba sucediendo, vamos a decir, desde las bases, las mismas provincias, de cómo estaban las provincias queriendo incorporar y democratizar ciertos espacios en las tomas de decisiones de la corporación y la apertura que había en la corporación. Y uno ve eso, que es la realidad, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando, y solo para que la gente tenga una noción, ¿no? El total de funcionarios de la corporación no llegaba ni a 1000, eran 500 personas que trabajaban en la corporación, ¿no? Entonces, no había eso que decían, ¿no? Que era, que sería una cosa extremadamente onerosa para el Estado, eso es falso. Así como igual era falso que había una centralización, era un centralismo en la capital, eso es mentira, porque la gran parte, el 80% de las regalías se invertía en provincias, no se invertía en la capital.
Entonces, ¿de qué centralismo estamos hablando, ¿no? Y sin embargo, hubo las voces en contra del cierre no fueron lo suficientes como para evitarlo. Y lo que nos costó el retroceso que significó en muchos sentidos para nosotros, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanía, el paralelo que quiero hacer con el presente es, por un lado, no dejarnos llevar por discursos o por relatos que no necesariamente están acompañados de la realidad, ¿no es cierto? Número uno. Y dos, que tengamos la conciencia, ¿no es cierto?, de proteger y de luchar por lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿no?, que es la verdad, que es lo justo, ¿no es cierto? En este caso puede ser el censo y lo que el censo en sí implica, ¿no? Porque implica redistribución de recursos, pero también implica representación política, ¿no? Y en el fondo es eso lo que se está peleando. Ana Carola, y en ese contexto, quizás para ir cerrando la entrevista, usted también ha formado parte de un grupo de estudios, de análisis o forma, que está pensando, bueno, ¿cómo va a llegar Santa Cruz a sus 500 años, ¿no? A su quinto centenario? Falta menos de 40 años para eso, que quizás en la vida de la persona es mucho, en la historia es nada. Sí. ¿Qué cree usted que ha analizado todo este recorrido histórico, institucional, toda esta construcción colectiva de esta sociedad cruceña? ¿Qué cree que es lo principal que debemos rescatar para proyectarnos hacia ese quinto centenario? Yo creo que lo principal, Oscar, y donde está el corazón de todo esto, es en la capacidad de asociarnos y de pulir esas asperezas que quizás unos u otros crean artificial o no artificialmente, porque el secreto del éxito está en la unión, ¿no? O sea, la unión es la fuerza, como dice el refrán, y aunque suene cliché, es cierto. O sea, en la medida en que la gente, en que estos grupos estén más unidos, independientemente de cuáles sean, ¿no? Que haya una unidad, que haya una cohesión, ya sea a nivel de asociaciones, de partidos, de lo que sea, ¿no? O sea, independientemente del tipo, de grupos civiles, bueno, en fin, en la medida en que haya unidad podemos ser más fuertes y como región eso lo tenemos que siempre recordar porque en el fondo para mí la contradicción principal de este país no es necesariamente una contradicción de clase, ni tampoco una contradicción étnica, aunque sí lo vivimos, ¿no? Pero en el fondo la principal contradicción es una contradicción territorial que a veces trascienden los departamentos, pero es una contradicción regional, ¿no? De regiones contra regiones. Entonces, en la medida en que haya unidad, podemos cohesionar, nos podemos cohesionar y ser más fuertes. Y asimismo, la importancia, o sea, la clave está en el diálogo y en la construcción de confianza, de confiar en el otro, confiar en el que quizás no es igual a nosotros, puede que pensemos que sea diferente, pero en la medida en que construyamos confianza a través de diálogo, de reconocernos a nosotros mismos en otras personas y de aprender más de que el otro es igual de persona que nosotros, en la medida en que nosotros logremos construir esos lazos, esa confianza, nuevamente nos volvemos más fuertes todos, ¿no? Y podemos sentarnos alrededor de una misma mesa a discutir y a charlar y a analizar y a soñar en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, Oscar, ¿no? O sea, ahí está la clave del desarrollo. O sea, el desarrollo no es una economía de enclave, el desarrollo no es la exportación de soya netamente. El desarrollo es esta capacidad de sentarnos, de discutir y de construir algo donde todos nos sintamos representados, ¿no? Donde a todos nos pueda beneficiar de cierta manera, eso no interesa. O sea, no importa si el uno es más social, si el otro es más economía y si el otro es más, podemos decir, político, lo que sea. Eso en sí no es lo importante. Lo importante es que todos tengamos un espacio y que todos nos podamos ver reflejados en ese modelo, ¿no? En ese proyecto. Entonces yo creo que ese es, Oscar, para mí de cara al futuro, eso es lo que, o al quinto centenario, ese es en realidad el mayor desafío que tenemos hoy en día. Ana Carola, muchísimas gracias. El libro estará disponible seguramente en el Museo de Historia Sí, de la Museo de Universidad Historia. Autónoma de Gabriel René Moreno. Felicidades, realmente creo que todos debemos agradecer tanto al Centro de Estudios Cruceños como a personas como ustedes que se dedican a hacer estas investigaciones. Y yo digo, no solo
rescatan nuestra historia, sino sobre todo nos dan las bases para proyectar el futuro. Gracias. Y también quisiera agradecer a la CRE porque gracias al esfuerzo de la Cooperativa Rural de Electrificación, este libro también ha sido posible, Oscar. Además del museo, por supuesto. Qué bueno. Bueno, y muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido por las redes sociales. Estoy seguro que van a estar muy interesados no solo en esta entrevista, sino en el estudio, en el libro, y esperamos que Ana Carola Traverso siga contribuyendo a su tierra, a Santa Cruz, a su país, con este tipo de investigaciones. Gracias, Muchas gracias. Oscar. Gracias. Gracias.